Mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que ustedes se encuentren muy bien con la ayuda del Señor. Algunos están de vacaciones, que el Señor les bendiga y sea con ustedes, que tengan unas hermosas vacaciones. Mis hermanos, vamos a pasar a dar lectura a su palabra, y la palabra del Señor se encuentra en Jeremías capítulo 33. Le vamos a dar lectura el versículo 3 y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Mis hermanos, la palabra del Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis queridos hermanos, hoy el Señor nos dice en su palabra: clama a mí, que yo te responderé. Si hoy estás clamando al Señor por algo específico, por alguna necesidad o por lo que sea, el Señor hoy te puede responder. Hoy te puede responder tu palabra, tu clamor, ese clamor que tú estás pidiéndole a Dios. Porque hoy su palabra nos dice: clama a mí y yo te responderé. Mis hermanos, en el tiempo de Jeremías había una situación muy difícil para el pueblo de Dios. Y Jeremías fue usado para hablar en su nombre. Y el rey esperaba que en esa situación de opresión llegara con palabra de Dios. Y esta fue la palabra: clama a mí. ¿Y qué significa clamar, mis hermanos? Clamar es quejarse a gritos, pidiendo ayuda, y que sale de adentro, de lo más profundo de nuestro ser. Es suplicar, gemir. Eso es clamar. ¿Alguna vez has clamado de esta manera al Señor? Más de una vez lo hemos hecho, mis hermanos. Hemos clamado, hemos gemido delante de la presencia del Señor por alguna situación que nos aqueja. Mis hermanos, la Biblia nos relata que Ana derramó su clamor, su alma ante la presencia del Señor. Y el sacerdote pensaba que estaba ebria, pero ella estaba clamando ante la presencia de Dios. Y su oración fue escuchada. Dios le respondió de manera sobrenatural lo que ella clamaba. ¿Y cuál era su petición, mis hermanos? Su petición era tener un hijo, porque ella no podía tener hijos. Pero más en su angustia, en su aflicción, en ese deseo grande de ser madre, ella clamó al Señor y clamó con gran voz hacia adentro, que incluso el sacerdote pensaba que estaba ebria, pero no fue así. Ella estaba orando y clamando al Señor, el cual el Señor le respondió su petición. Mis hermanos, la clave es clamar a Dios y Él responderá a su debido tiempo. Es categórico porque Él dice: clama a mí y te responderé. Mis hermanos, hoy su palabra nos dice que tenemos que clamar con fe, con esperanza, que Él nos responderá a nuestro clamor, porque Él es un Dios vivo, un Dios poderoso y que conoce nuestras situaciones, conoce nuestro corazón. Aún para lo que nosotros, mis hermanos, muchas veces es difícil, es imposible, para Dios no lo es. Y también dice su palabra: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le revela a Jeremías que clame. No le dice: ora cuando puedas y yo cuando tenga tiempo te responderé. No le dice eso a Jeremías, mis hermanos, sino le dice: clama a mí ahora. Descansa tu clamor en mí, echa sobre mí tu carga y tu necesidad y yo te responderé.
¿Cuántas veces, mis hermanos, el Señor ha respondido nuestras peticiones, nuestras oraciones? Y ni siquiera le damos las gracias al Señor. Mis hermanos, tenemos que ser agradecidos porque Él es el dador de la vida, porque Él es el dador de todo lo que existe en esta tierra. Mis hermanos, el Salmo 91, en el versículo 15 dice así: me invocará y yo le responderé. Me invocará y yo le responderé. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Ahí el Señor nos está diciendo también en el Salmo 91, en el versículo 15, clama a mí y yo te responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Mis hermanos, aquí el Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en angustia, en temores, en dificultades, pasando tremendas pruebas, tremendas cosas en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos estado en peligro? Pero ahí el Señor ha estado con nosotros. Mis hermanos, el Señor siempre ha sido con nosotros, porque hemos creído en Él, hemos creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso. Por eso debemos de tomarnos día a día de su mano y clamar a Él con fe, con esperanza, que Él va a responder nuestras necesidades. Y también dice, lo libraré y le glorificaré. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de accidentes? Nos ha librado de cuánto peligro. Porque nos encomendamos en sus manos al salir de nuestro hogar. Y su misericordia ha sido tan grande con nosotros que Él nos ha cuidado y nos ha traído sano y salvo a nuestro hogar. Bendito sea el Señor para siempre. Mis hermanos, hoy día estamos en este virus, esta pandemia que está día a día, mis hermanos, aumentando más los casos. Pero el Señor hasta aquí nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha protegido. Él ha sido con nosotros. Y Él seguirá haciéndolo así con nosotros, guardando y protegiéndonos, porque esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Somos sus hijos. Mis hermanos, y dice, los saciaré de larga vida y mostraré mi salvación. Los saciaré de larga vida. El Señor nos alarga los días de vida hasta cuando Él venga por nosotros. Él nos cuida. Mis hermanos, que el Señor nos ayude para poder nosotros poder clamar al Señor, porque hoy su palabra nos dice, debemos de tomarnos de su palabra que hoy en día nos está hablando a nuestras vidas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor será con nosotros, mis hermanos, si nosotros verdaderamente colocamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza allí en lo que hizo el Señor en el madero de la cruz. No en la cruz misma, sino en lo que el Señor hizo allí. Derramó su sangre por usted y por mí. Nos dio salvación y vida eterna. Nos redimió. Esa debe ser nuestra esperanza, nuestra fe debe estar acrecentada ahí, en el madero de la cruz, porque el Señor un día nos levantó, perdonó nuestros muchos pecados. Mis hermanos, que el Señor nos ayude para cada día poder ir tomándonos de su mano, ir clamando con fe, para que un día Él nos pueda mostrar esas grandes cosas que nosotros no conocemos. Un día nos espera una vida eterna. Una vida, mis hermanos, donde vamos a gozar con nuestro Señor. Un más allá, un hogar donde ya no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades, ya no vamos a tener angustia ni dolor, sino solamente va a ser gozo y alegría con nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy en día tenemos que tomarnos de esta palabra, donde dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué grande es el Señor cuando nosotros nos disponemos en sus manos, cuando nosotros, mis hermanos,
nos arrodillamos y oramos con clamor, con todo nuestro corazón, con un corazón contrito y humillado ante la presencia del Señor, el Señor responde nuestros clamores, pero en su tiempo. Muchas veces queremos que el Señor nos responda inmediatamente, pero no es el tiempo del Señor. Cuando Él responde nuestros clamores en su tiempo, mis hermanos, tendremos victoria. Mis hermanos, esta ha sido la reflexión de su palabra, muy simple, pero muy profunda. Mis hermanos, donde nos dice que debemos de clamar a Él, nada más que eso, y Él será con nosotros. Vamos a orar al Señor, entregarle esta pequeñita reflexión de su palabra que el Señor nos ha dado en este día de hoy. Padre amado, voy ante su divina presencia en el nombre de Jesús. Toda la honra, toda la gloria sea para usted, mi Señor. Le doy las gracias, Señor, por esta instancia a la cual usted me permite dar esta pequeña reflexión de su palabra, donde me dice, Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea tu nombre, Señor. Que esa fe, esa esperanza, esa confianza pueda estar, Señor, puesta en ti solamente, Señor. Que podamos clamarte con todo nuestro corazón, Señor, para que tú respondas nuestros clamores, Señor, porque tú conoces nuestros corazones. Yo te ruego que tú bendiga a mis hermanos, Señor, aquel o aquella que va a escuchar este mensaje, Señor. Sea, Dios mío, tu Espíritu Santo quien alumbre su vida. A lo mejor están pasando dificultades, problemas, Señor, pero hoy tú les dices, Señor, clama a mí, yo te responderé. Solamente doblar nuestras rodillas, Señor, y clamarte a ti. Padre amado, porque usted conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Gracias, Señor, por tu mensaje que tú has dado en el día de hoy. Todo lo ruego y lo pido en el nombre de nuestro amado y único Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que sigan disfrutando sus vacaciones. Buenas noches.